Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Mire hasta el final del episodio para apoyar nuestro canal. Amigos, primero quiero contarles mi opinión sobre el próximo episodio. Orun le dijo a su madre que ellos también son de Demiran. Su madre dijo que no tienen derecho a nada. Neva parecía muy enojada. Dijo que todo el patrimonio de Miraní, la existencia e incluso el apellido es nuestro derecho. Su hermano dijo con confianza, los recuperaremos a todos. Xiangjir dijo delante de todos que nos quedaremos en la casa de nuestro padre, donde pertenecemos, buscamos justicia, incluso si se retrasa. Mientras Neva hablaba a solas con Xiangjir, notó algo y lo dijo. Creo que los ojos que dibujaste son los de Hira. Entonces, ¿planeas conquistar el castillo desde dentro?, preguntó. Xiangjir no respondió a esto, pero en el tráiler nos muestran su mirada hacia Hira. Yo también pienso así. Creo que Xiangjir se acercará a Hira para vengarse, pero él no podrá resistirse a su encanto y se enamorará de ella. Mientras tanto, Nursa y Kenan finalmente resolvieron el problema entre ellos y se casaron. Creo que Orun estaba enojado con lo que dijo Xiangjir, y por eso le dio una buena respuesta. Dijo que por la garganta de los habitantes de Demirkan no pasa ni un solo alimento que no se merezca. Hira también estaba con ellos en ese momento, y creo que parece que Hira aún no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Y Xiangjir hizo una gran retirada. Mientras hablaba a solas con Orun, dijo, tan pronto como gane la licitación, recuperaré todo lo que nos pertenece. Veremos qué pasa en el próximo episodio. Ahora veamos contigo lo que pasó en el episodio anterior. Orun dijo que deje la mayor parte del trabajo a la empresa organizadora para que merezcan el dinero que reciben. Hira dijo, no estoy cansada, no te preocupes. Cuando Hira salió, se enojó con Moisés. Él dijo, ¿me hablaste de la ceremonia de circuncisión o algo así? Le pregunté a Musa Gonka y ella dijo, estaba entrando con un trono. Kenan y Nursa volvieron a discutir. Nursa dijo y se rió como si estuviéramos discutiendo como si hubiéramos estado casados durante 40 años. Kenan dijo, tú diste esta idea. Moisés les contó a todos lo que pasó. También empezaron a reírse de Moisés. Musa dijo, solo les dije lo que me gustó de lo que me dijo Gonka. Hira estaba archivando el plan de boda para mostrárselo a la señora Afife. Él dijo, oh Dios, dame fuerzas. Estaba un poco incómodo. También estaban preocupados por la boda. Nursa y Kenan estaban molestos porque lo vieron de manera inapropiada. Creo que nos malinterpretaron, dijo. Kenan dijo, pensamos que lo entenderían de esa manera de todos modos. Entonces un amigo invitó a Nursa a cenar. En realidad, Nursa no quería ir, pero cuando el hombre insistió, no pudo resistirse. Kate y su esposa le decían a la pequeña que la madrastra era muy mala. Solo lo hacía para alejarla de Nursa. Mientras tanto, Hira fue a su habitación para presentarle el expediente a la señora Afife. Planifiqué todo desde cero con todos los detalles, dijo. Hira había pensado en todos los detalles. Le presentó todo el expediente a Afife como si lo estuviera presentando. Afife parecía realmente impresionada esta vez. No es descuidado como el trapo anterior. Lo confieso, sorpréndeme. Como de Miranli, es una planificación perfecta, pero lo único que no coincide eres tú. ¿Crees que eres una novia digna de los de Miranids?, preguntó. Creo que Hira estaba muy molesta en ese momento, pero no dijo nada. Salió de la habitación y las palabras de Afife resonaban en sus oídos. Mientras la gente en la oficina hablaba de Kenan y Nursa, el teléfono de Nursa sonó. Olvidó su teléfono cuando se fue. Kenan vio esta llamada y se preguntó por qué este hombre llamaba de nuevo. Musa preguntó qué decía tu suegra y si le gustaba. Hira dijo que le gustó esta vez. Moisés no podía creerlo. Si le gustó, dijo, ¿por qué te ves triste? Hira, no pensé que el incidente pudiera ser tan grande. Me preguntaba si podría manejar esto. Pero haré lo mejor que pueda. Dijo, primero necesito mostrarle este archivo a Orun. Dijo que la boda ya está lista y le entregó el expediente a Orun. Examinó todo uno por uno. Hira Afifeam también lo aprobó, dijo. Orun dijo, es tan magnífico que le gustará. Hira dijo, tengo una idea mejor y mostró el plan de boda que Hira había preparado en el pasado.
Encontró las piezas en la habitación de Hira y las juntó. Hira estaba muy sorprendida. Orun dijo, quiero que nuestra boda sea así. Hira dijo, pero la señora Afife. Pero Orun lo interrumpió y dijo, ahora vamos a ver el lugar de nuestra boda. Salió a cenar con Nursa Tuns. Tuns dijo, sé por qué hiciste este matrimonio. Orun inmediatamente se guardó el papel en el bolsillo. Mientras Hira iba a buscar su bolso, de repente se detuvo y preguntó si no deberíamos ir. Orun preguntó por qué. Él dijo, quiero que tu madre también se sienta cómoda. Orun, en esta boda nos casaremos nosotros, nadie más. No quiero que te ocupes más de este problema. Él dijo, sé feliz, el resto son solo detalles. Hira quedó convencida e inmediatamente fue a buscar su bolso. No está bien que un Demiranli de bronce intente tal matrimonio. Él te engañó. Y se acostumbró al juego del matrimonio, dijo. Nursa dijo, has entendido muchas cosas mal, pero Tuns no estuvo de acuerdo con Nursa. Hira se estaba preparando y estaban a punto de irse cuando Orun dijo, hay un problema con el trabajo, por favor espérame en el jardín. Nursa él estaba enfadado. Este matrimonio no es un juego, ni Kenan es una persona cuyo retrato estás tratando de dibujar, dijo, y cuando estaba a punto de irse, Kenan apareció detrás de él. Mientras Hira esperaba en el jardín, charlaba sobre cerveza con Musa. Kenan se enojó mucho cuando los vio así. Él dijo, ¿qué estás haciendo aquí con este hombre? Tuns intentaba hacer enfadar a Kenan. Tuns, ¿vas a pegarme otra vez? La señora Nursa dijo, creo que todavía hay un final en el horizonte y se rió. Kenan se sorprendió. Tuns dijo, supongo que tu futura esposa no lo cuenta todo, pero es verdad, ¿no es este un matrimonio falso? Mientras Hira estaba en el jardín, entraron Sihangir y su hermano. Sihangir se acercó lentamente a Hira. Te recuerdo, dijo. Pero Hira no podía recordarlo. Nos conocimos en el taller de joyería de Sihangir y dijo, ¿puedo preguntarte tu nombre? Sihangir extendió su mano. ¿Presentó el nombre Hira? Sihangir también se presentó. Tan pronto como se dieron la mano, llegó Orun. Sihangir, ¿has conocido a mi futura esposa? Dijo. Conocí a Hira en el taller cuando fui a comprar el anillo, añadió. Su hermano también se presentó. Hira dijo, me alegro. Neva dijo, no decidas tan pronto si quieres. Neva Orun dijo, creo que estás sorprendido, pero tu madre se alegrará mucho cuando nos vea. Orun realmente parecía muy enojado. El mayordomo le informó a la señora Fifa que tiene invitados. Sus primos, el señor Sihangir y la señora Neva, han venido, dijo. ¿Qué están haciendo después de todo esto? Dijo. Luego dijo, me estoy preparando y voy, y despidió al mayordomo. Kenan estaba muy enojado. Estaba a punto de golpear al hombre. Nursa Nefesi me lo recordó. Kenan se detuvo. Jaylan envió un mensaje a un número privado diciendo que Nursa se iba a casar. Cuando el hombre se fue, Kenan le preguntó a Nursa por qué lo hizo. Respira y lo hice por ti. De lo contrario, afirmó, no habría retirado su denuncia. Kenan, íbamos a casarnos en 2 horas, pero estás viviendo con otros hombres. Él dijo, ibas a conservar mi apellido aunque fuera una formalidad, pero ya se acabó, ya no nos casaremos más y se alejó. Orun dijo, no estamos acostumbrados a que estés aquí sin un motivo como una boda o un funeral. Sihangir dijo, ya estamos aquí. En ese momento llegó la señora Afife. Neva le preguntó a Hira, ¿estás segura de que todos son realmente amigables? Nursa corrió tras Kenan. Él dijo, ¿sabes por qué quería casarme contigo? Kenan dijo para respirar. Durante años pensé que mi padre había muerto y mi madre me lo ocultó. Mi hermano es igual, ya era demasiado tarde cuando me enteré de esto. Mi padre estaba muerto. No querían que estuviera triste, pero me puse más triste. Entonces entiendo lo que significa para una hija extrañar a su padre. Lo sé pero no lo entiendes. En realidad, no me casaré contigo ahora, dijo. Mi padre, Neva, creció en esta mansión. Crecimos escuchando los recuerdos que mi padre tenía de la mansión. Dijo que hablaba de esta mansión incluso en sus últimos días. Hira dijo sus condolencias, ajena a todo. La señora Fife dijo, su padre se fue al extranjero por su propio deseo y voluntad. Entonces llegó Ali. Orun también les habló de Ali. Neva y Sihangir se sorprendieron.
Ali es el hijo de Nian, dijo Orun. Hera no sabía cómo actuar en este ambiente tenso y llevó a Ali a su habitación. Aquí llegamos al final del episodio, amigos. No olvides escribir tus comentarios sobre el episodio. Adiós, nos vemos en el próximo video.